Conversando más adelante porque sin duda hay más temas seguramente en el Congreso más adelante. Seguimos con más a las 11 de la mañana con 24 minutos. Vamos a tocar ya otro tema, uno de los temas que presentamos empezando en directo, y es el riesgo que podrían estar corriendo algunos niños. Vamos a hablar sobre abusos en menores, pero aquellos niños sobre todo que corren el más riesgo de pasar mucho tiempo con parientes, ¿no? Se han registrado que los abusos en menores se dan justamente en personas de confianza, en primos, tíos, con los que pasan mayor tiempo, sobre todo cuando duermen juntos, porque, no sé, pues viven en lugares muy pequeños, reducidos, en fin. Estamos esta mañana con Ricardo Fernández, representante de la Asociación Solidaridad Países Emergentes, ASPEM, y coordinador del proyecto de separación de ambientes. Vamos a hablar precisamente sobre este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que han encontrado en la investigación que ustedes están siguiendo? Una de las cosas que nosotros identificamos hace un par de años cuando hicimos un diagnóstico en Lima Metropolitana es que uno de los factores de alto riesgo para que los niños, niñas o adolescentes sean víctimas del abuso sexual era el colecho, el compartir la misma cama con adultos, y no solamente la cama, sino que la habitación donde dormían era una sola. Entonces encontrábamos que en una misma habitación dormían los niños, las niñas, los adolescentes junto con los adultos, y eso aumenta la probabilidad de que pueda existir una situación de abuso sexual en el futuro. ¿Y eso tiene solución, digámoslo así, porque la realidad es esa? Digamos, en lugares de extrema pobreza, por ejemplo, donde no hay otra que en una habitación duerma toda una familia, ¿cómo se evita, digamos, que haya tipo de abuso? Una de las cosas que hizo ASPEM, gracias al financiamiento del Fondo Ítalo-Peruano en este proyecto que ejecutamos en el Agustino, fue intervenir en las familias, trabajar con las familias, con el entorno familiar, con los padres, con las madres, con los tíos y con los propios niños, y ahí procurar que ellos entiendan la importancia de que existan esta separación de los ambientes. Y no solamente eso, sino con ese proyecto logramos que cerca de 400 familias logren separar los ambientes. Se hizo una inversión de recursos para que ellos puedan separar y los niños y las niñas puedan tener los ambientes separados. La idea ahora es, estamos ejecutando un nuevo proyecto también con el financiamiento del Fondo Ítalo-Peruano, que lo estamos ampliando al distrito de Ate, en la zona de Huaycán, para seguir con la misma propuesta. Prioricen el tema de la separación de los ambientes y logren con recursos, no hay que invertir mucho, con tripleys, con tabiquería, con maderas, se puede lograr esta separación, se puede lograr los ambientes privados para las niñas y los niños, y se puedan reducir así los factores de riesgo. Y luego de este proyecto, luego de hacer estas divisiones de los ambientes, por ejemplo, ¿ha habido cambios en esas cifras? Definitivamente se reducen los... O sea, ¿sí es palpable la cifra? Exacto, porque las propias niñas, bueno, de las familias que nosotros hemos intervenido y del entorno, porque también esto se va difundiendo y se va reconociendo, se reduce significativamente porque las niñas ya encuentran un espacio propio, comienzan a desarrollar y desenvolverse con mayor seguridad, comienzan a identificar adultos significativos a los cuales les pueden ir contando situaciones de riesgo, y eso va generando una dinámica que permite reducir las situaciones de riesgo. Pero no solamente se trabaja a nivel de las familias, sino también se trabaja en los colegios. Entonces se han elaborado materiales educativos, se ha elaborado un cuento, Catalina de Agustino. A ver si lo mostramos, por favor. No sé si me pueden ayudar. Ahí está. Y es un cuento que permite conversar, les da herramientas a los profesores para que puedan trabajar el tema de abuso sexual con los niños en las escuelas. Es un cuento que se elaboró con la participación de ellos, y eso también les ayuda a ellos a que puedan enfrentar la situación, ¿no? Es decir, al no haber espacios separados, ellos no tenían cómo vislumbrar lugares de riesgo, situaciones de riesgo. No encuentran esa fuerza para poder contar del problema que puedan estar pasando. No encuentran adultos referentes, adultos, figuras positivas que los ayuden a enfrentar la situación, y se van sintiendo solos. Y al estar en un ambiente donde no hay privacidad, se sienten expuestos y vulnerables. Y la idea es ir generando espacios para que eso se pueda revertir poco a poco, ¿no? ¿Y qué han encontrado, digamos, cuando ya han podido hacer las separaciones? Digamos, en cifras, no sé si
tienen data, pero en cifras han podido observar las diferencias entre abuso en lugares expuestos y no abusos en lugares ya más bien segmentados? Es muy difícil encontrar cifras exactas porque todavía es un tema muy oculto, pero sí, por ejemplo, hemos identificado en los colegios donde estas niñas participan o son parte del colegio, los profesores nos van contando que ellas comienzan a ser un poco más desenvueltas, comienzan a contar a sus otras amigas de lo que han logrado. Muchas de ellas han querido ponerse sus propias llaves, entonces ya comienzan a tener esa seguridad de poder enfrentar una situación y comienzan a comentarla con sus compañeras, y eso va generando esta dinámica que te digo, permite ir generando estrategias que permitan enfrentar las situaciones de abuso y de violencia. Y saben cómo, justamente ahí, saben cómo enfrentarlas, porque a veces cuando estás en un hogar donde los roles no están muy bien establecidos, digámoslo así, y creces con lo que tienes ahí, no sabes establecer cuáles son los límites. Entonces, ¿cómo reaprendes a establecer esos límites? El cuento, por ejemplo, habla muy bien de que si bien a veces en la propia familia no hay estos referentes positivos que lo ayuden, pero sí puedes encontrar a un profesor, a un vecino o a una organización comunitaria que te permite reemplazar ese rol y encontrar este rol de un adulto que sí te genera confianza, que sí lo puede apoyar y puede enfrentar esta situación. Entonces, definitivamente, en familias disfuncionales a veces este rol no se encuentra, pero sí en la comunidad existen. Y la idea es que los niños y las niñas aprendan a identifiquen estos adultos y puedan generar un vínculo de confianza con ellos. Muchas veces son los docentes, por eso que se trabaja con los docentes para que puedan ir reemplazando este rol y ellos puedan fortalecerse y saber cómo enfrentar una situación. Ahora, ¿y cómo rompes ese hecho de romper la desconfianza si vienes de un hogar donde eres violentado, donde no encuentras confianza? ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo inicias el vínculo? Es importante que los docentes, en este caso, sepan que ellos pueden asumir ese rol cuando no existen estos vínculos al interior de la familia. Cuando el docente entiende eso y cuando tiene herramientas que le permiten a él saber cómo reaccionar frente a una situación como esta, se puede cambiar esto y los niños comienzan a establecer este vínculo y recomponer el vínculo. ¿Cómo uno reconoce a un niño que es abusado sexualmente? Por lo general, en el colegio bajan su nivel de concentración en el aula o baja sus notas en el colegio, comienza a estar más aislado, se aísla, y puede tener este tipo de signos que te permiten ir sospechando de que hay una situación que a ellos los afecta en la casa o en el barrio, y ya luego con el tratamiento, con las conversaciones que se puedan tener, se puede identificar si es maltrato, si es abuso, ¿no es cierto? Entonces hay varios signos que eso permite trabajar sobre el tema. Quería compartir un poco este libro porque es bien interesante, porque parte de cómo enseñar siquiera cuáles son los deberes, qué es lo que son los derechos de los niños, el cuerpo, ¿no? Así es. Me llama la atención porque es uno de los pocos libros que he visto que muestran el cuerpo desnudo, ¿no? Está el cuerpo y otras cosas más. No sé qué más, no sé si me puede ir contando qué más. Situaciones en el colegio también, ¿no? Este es un cuento que ha sido presentado al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación lo ha validado y lo ha distribuido a nivel nacional, ¿no? Entonces, es una guía. Nosotros en este nuevo proyecto que estamos ejecutando queremos hacer dos historietas más, pensando más para niños y niñas de cuarto, quinto de primaria y a nivel de secundaria. Y otro de los elementos centrales en este proyecto es que estamos trabajando en forma coordinada, no solamente por el tema de la prevención, sino también para lograr que existan cada vez más, como por ejemplo el Ministerio Público, que puede implementar una sala de entrevista única o una cámara GESEL para ya las víctimas, los niños y niñas que son víctimas, que cuando pasan a hacer la denuncia, ellos entren en un sistema donde se pueda grabar la entrevista y ellos no deban estar repitiendo el hecho violento, y eso no se haga una revictimización, ¿no? Digamos que eso queda como prueba y ya no se necesita tus testimonios si es que se sigue con el proceso. Exacto. Para que no sea súper doloroso para ellos. Exacto, ¿no? Entonces en eso estamos embarcados con el Ministerio Público, que está dando todas las condiciones para poder implementar esta cámara GESEL en Huaycán, porque ya existen en otras partes del distrito, pero en Huaycán nos va a permitir reducir
la cantidad de citas que ya ellos tienen en Ate Evitarte, y eso ayuda a que las niñas y los niños que son afectados no sean revictimizados y puedan tener una proyección y una atención mucho más reconfortante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Interesante sin duda el trabajo que están haciendo. Estábamos conversando con Ricardo Fernández, representante de la Asociación Solidaridad Países Emergentes, ASPEN, y coordinador del proyecto de separación de ambientes. Interesante sin duda el relato. Efectivamente acá justo he encontrado un ítem que dice, interesante, situaciones de riesgo y cómo enfrentarlas, ¿no? Y justo cuenta la historia de cómo conoce a un sujeto, a un desconocido, y que hay que prestar atención y tener cuidado, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Una pausa, volvemos.